lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder llevarles a ustedes, como siempre, una muy buena programación. Antes de presentarles nuestro preámbulo de hoy, quiero expresar mis más sinceras muestras de felicitaciones a nuestro director de noticias y programas de opinión, Julio Valdivieso. Este día está de manteles largos, así es que le deseamos muchas felicidades al lado de sus seres queridos y que la disfruten, pues aquí vamos a estar también ya dispuestos a compartir ese pastel. Así es que, Julio, vaya para ti en lo particular como amigos, pues un abrazo muy especial en esta fecha tan importante y de todo el equipo que estamos trabajando contigo. Vamos de inmediato al abordaje de temáticas importantes. Para este día se tiene previsto, por cierto, tal y como se anunció, fecha cúlmine para poder presentar el presupuesto general de la Nación, un presupuesto con características históricas al no llevar ni un centavo de deuda, especialmente cuando se trata del gasto corriente, y otros aspectos elementales que tienen que ver con el ejercicio legislativo, como fue la más reciente elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral y también de la Corte Suprema de Justicia, entre otros temas no menos importantes que vamos a tener esta mañana. Quédese con nosotros. Este 30 de septiembre, el presidente de la República, Nayib Bukele, presentará ante la Asamblea Legislativa la propuesta del presupuesto general de la Nación para el año 2025, el cual será completamente financiado. Anuncio que este 30 de septiembre presentaremos ante la Asamblea Legislativa por primera vez en décadas el primer presupuesto completamente financiado, sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente. El anuncio del mandatario sobre un presupuesto que no requiere la adquisición de nueva deuda ha generado un amplio espectro de reacciones. Por un lado, hay sectores de la sociedad que han respaldado esta iniciativa, considerándola una muestra de solidez fiscal. Sin embargo, también ha suscitado controversias entre críticos que cuestionan la transparencia de dicha propuesta. En paralelo, la Asamblea Legislativa se ha convertido en el centro de atención tras la reciente elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral. Ambas elecciones, que se desarrollaron en la misma semana, han sido objeto de críticas, especialmente en el caso de los magistrados del organismo electoral, quienes han sido cuestionados por presuntas vinculaciones partidarias. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en el programa Diálogo 21, conducido por Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por esa importante información en el preámbulo que nos pone en perspectiva para el abordaje de este tema. Quiero saludar cordialmente al licenciado René Martínez, él es sociólogo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias Ernesto. Como siempre, un privilegio estar acá y compartiendo acá con el estimado Salvador, ¿verdad? Así es, muchas gracias, le agradezco muchísimo. También saludo al abogado de la República, Salvador Meléndez, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias. Muchas gracias Ernesto, un gusto compartir aquí con René y con ustedes. Y además felicitar otra vez a Julio Valdivieso por su cumpleaños. Así es, está de manteles largos, va a venir joven, cargado con mucha alegría, ¿no? Exacto. Así es, vamos a inmediatamente al abordaje de un tema que voy a comenzar quizás antes de poder iniciar con el relacionado con todo el ejercicio que ha tenido la Asamblea Legislativa para la elección de magistrados. Este último, el tema del Tribunal Supremo Electoral, que hace una elección sobre la base de poder, comprender mejor los perfiles y también la expectativa que en algún momento se generó de quienes podrían estar al frente de estos cargos. Cabe destacar que sería bueno conocer de entrada cuál es la opinión que tienen sobre el proceso de elección de estos magistrados. Comienzo. Mira, en el caso de la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral había varias opciones, ¿no?
Una de ellas fue la que tomó la Asamblea Legislativa, que era pegarse a lo que está establecido en la Constitución, y que en este caso se trata de colocar al frente del Tribunal Supremo Electoral a magistrados de los partidos políticos que obtuvieron la mayor cantidad de votos. Ahora, digo, esa era una de las opciones, porque si nosotros vemos los resultados electorales últimos, en términos de lo que es la elección presidencial, tú te das cuenta de que entre el primer lugar obtenido por Nayib Bukele y el segundo y tercero hay una distancia abismal. En ese sentido, si tú te apegabas a lo que dice la Constitución, ibas a irte por ese lado, pero eso no refleja en realidad la voluntad popular expresada al menos a través de las urnas. Sin embargo, esa era una opción. Se ha dicho de que es para garantizar la transparencia y que los partidos políticos formen parte, los de la oposición en este caso, formen parte también del Tribunal Supremo Electoral. Y allí se está partiendo de la premisa de que no es del todo transparente, ¿no? Pero bien, esa era una de las opciones, ¿no? Se tenía otra opción, ¿sí?, que tenía que ver con el hecho de garantizar desde la perspectiva de la correlación de fuerzas una voluntad ciudadana expresada, en este caso, ¿verdad?, a través de la elección presidencial, y si nos apegáramos a esa voluntad y al resultado apabullante que obtuvo Nayib Bukele, pues la verdad que le hubiera correspondido nada más estar al frente del Tribunal Supremo Electoral al partido Nuevas Ideas. A ver, pero se hizo valer en todo caso hoy como está constitucionalmente, digamos, descrito, como bien usted lo plantea, ¿no? Ahora, eso nos lleva al otro punto, porque yo creo de que en esta ocasión era la oportunidad de cambiar eso. ¿Sí? O sea, a mí me parece que tú tengas a los partidos políticos como parte del Tribunal Supremo Electoral, no me parece del todo adecuado desde el punto de vista de lo que significa ser juez y parte de un proceso. O sea, yo estoy claro de que los partidos políticos tienen derecho a vigilar el proceso, ¿sí?, desde lo que es digamos, el momento mismo de la organización, cómo se va ejecutando, etcétera, pero que tú tengas a los partidos políticos dentro de la dirección del Tribunal Supremo Electoral no me parece del todo lo más adecuado. La ley, pero así lo establece la ley. Lo que pasa es que la ley fue hecha, y cuando digo la ley me refiero desde la norma fundamental, claro, hasta la secundaria. La ley fue hecha a imagen y semejanza de los partidos políticos. El punto es que si tú eres, bueno, en este caso no estamos hablando de unos partidos políticos que incluso hicieron a imagen y semejanza de ellos lo que es la política en El Salvador, entonces todo va a pasar por las manos y decisiones de ellos, ¿no? No me parece que sea lo más adecuado, y te decía, a partir de los resultados que hemos tenido en términos electorales en los últimos 5 años, era el momento de cambiar esa cuestión. Yo creo que los partidos políticos no pueden ser el punto de referencia ni de las leyes, mucho menos de la Constitución, ni tampoco de los procesos políticos. Ok, ¿quién debería de serlo? La ciudadanía. Vamos a ver, voy a comenzar también conociendo del licenciado Meléndez su opinión al respecto. ¿Comparte esta parte relacionada, como dice? Son puntos de vista, ¿no? Respetables, claro. Okay, no hay problema. Pero tenemos un marco que nos rige, que es la Constitución. Y para que se diera un cambio, se dieron demasiadas teorías, unas conspirativas, le llamo yo, otras no. Para tener un cambio en la forma de elegir magistrados para el Tribunal Supremo Electoral, tenía que suceder una reforma constitucional. Eso definitivamente no se podía hacer de otra forma. En el caso concreto, sabemos que este tribunal viene como resultado de la firma de los famosos acuerdos de paz, ¿verdad? Un poco vilipendiados en estos días, pero viene de ahí. Y básicamente la idea fue que, como yo dije en otro espacio, pues que los lobos cuidaran a las gallinas, ¿verdad? Los lobos de un lado y los lobos del otro. Entonces se supone que con esa tesis el lobo de un lado y del otro lado no se iban a morder. Entonces hasta el día de hoy todavía eso sigue siendo válido. Habrá que ver, como siempre digo, el desempeño de las personas que integran este Tribunal Supremo Electoral. Más allá que son propuestas, ¿verdad? Son propuestas del partido, y todos hablan de que no tienen vinculación. Eso en el mundo real la gente sabe que no es cierto.
por un lado. Lo otro, vamos a ver en el desempeño del cargo. Yo siempre digo... Hay que darles el beneficio de eso. Yo lo parto de esta forma. ¿Dónde se puede apreciar la independencia? ¿Dónde se puede apreciar la integridad? En el ejercicio. En el ejercicio del cargo. Lo que se hable antes queda de un lado. El Centro de Estudios Jurídicos dice de que la Asamblea una vez más realizó una simulación de procesos en el que en ningún momento se transparentaron los motivos detrás del nombramiento de cada uno de los ahora funcionarios propietarios de suplentes de ambas instituciones. ¿Está de acuerdo entonces en esa parte? Que los perfiles, a pesar de que no pasaron ese filtro, hay que darles ese beneficio de la duda. Entonces. No, yo parto de una situación, Ernesto, y es que más allá de lo que políticamente se decidió, una elección política obviamente, la de la Asamblea, a estas personas se les va a evaluar en el ejercicio del cargo. Es decir, todos. Ya sabemos lo que pasó con el tribunal anterior. Habían diputados de un partido, de otro, y al final tuvieron un comportamiento que pues, puede ser evaluado por la ciudadanía. Lo mismo va a pasar con estos magistrados. En el ejercicio del cargo es que los vamos a evaluar. ¿Okay? Ahora, todos los ¿Qué diputados... piensa de lo que dice el Centro de Estudios Jurídicos, que la Asamblea no sacó esencia de lo que verdaderamente, digamos, se aspiraba a que hoy en un contexto diferente se lograran establecer márgenes de los perfiles que no tuviesen ningún tipo de, digamos, cuestionamientos relacionados a partidos políticos o vinculaciones de esa naturaleza? Mira, resulta difícil en un país como el nuestro que nosotros cada 3 años, cada 3 y a veces, cada menos tiempo estamos en elecciones, que tú pongas a alguien y que diga, mire, esta persona es totalmente limpia de cualquier opción partidaria, ¿no? Porque incluso tú no puedes ser miembro de un partido político en términos orgánicos, pero obviamente tienes una opción partidaria. Y esas opciones partidarias pasan también por el compromiso de que desde el momento en que un partido político es el que te propone, desde ese momento hay una vinculación, ¿no? Por eso decía, este era el momento, y obviamente tiene que ver con una reforma constitucional, pero era el momento de cambiar ese tipo de reglas, ¿no? Era el momento de establecer otro mecanismo para elegir a personas que en un principio en el papel y digamos a través de alguna trayectoria que tengan, tú puedes evaluar que podrían hacer, digamos, desempeñarse muy bien en el cargo. Ahora, el punto al final se resuelve ya cuando estas personas están en el cargo, porque si nosotros recordamos al Tribunal Supremo Electoral anterior, o sea, lo que fueron las elecciones de 2019, había un papel beligerante, ¿verdad? Y claramente sesgado de los magistrados de ese Tribunal Supremo Electoral, hasta el punto que trataron de impedir por todos los medios la candidatura del presidente Nayib Bukele. Ya, es más, recuerdo yo que el magistrado Julio Olivo inclusive adelantaba criterios en las entrevistas y en una ocasión dijo que hasta ya habían mandado a hacer las papeletas para una segunda vuelta, porque iba a haber segunda vuelta en este país. Y recordamos que en muchos centros de votación estos fueron abiertos hasta las 9, 10 de la mañana, esperando que la gente se retirara. Y ahí no podías alegar, digamos, falta de experiencia o lo que sea, porque nosotros, como te digo, cada 2 o 3 años estamos en un proceso electoral. Ahora, los perfiles se conocieron, pues. Y más allá de eso, si ya lo vemos desde el punto ¿Eran los mejores a su criterio? Pues no sé, o sea, el papel es una cosa y que yo me pusiera a evaluar en este momento. Concurre a lo que decía el licenciado Meléndez, de que es necesario ver cuál es el ejercicio que van a hacer ya en la práctica. Por supuesto, porque estaría yo especulando demasiado. Y sería casi una posición visceral decir que estos no eran los adecuados y otros sí. Interesante. Vamos a una pregunta que ya está el público haciéndonos esta mañana. Vamos a darle lectura a muchas. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo cambian los discursos? Hace un par de semanas no querían saber nada de los partidos políticos. Y es que yo creo que era el momento de nosotros lo que hemos vivido a partir de una rebelión electoral, bueno, varias rebeliones electorales en El Salvador. Estamos viendo que también los partidos políticos ya no son el centro de referencia, al menos en el ejercicio electoral. Vamos a ver, ¿respuesta a esa pregunta que había? Sí, vamos a ver. Para mí hay una crisis del sistema de partidos políticos, es evidente, ¿verdad? Eso del artículo 85 de la Constitución, que los partidos políticos son el único instrumento para el ejercicio del poder dentro del gobierno, eso está cuestionado por la misma ciudadanía. Entonces, ahí yo creo que sí
sí, en ese sentido se puede hablar de una posible reforma constitucional. Ok, sí, porque no se quería hablar de los partidos y ahora sí se está hablando de eso, como decía la pregunta. Señores, voy a dejar planteada esta pregunta. Señores, en el país ya no hay Estado de Derecho por haber nombrado a personas totalmente partidarias. Bueno, es una pregunta que me gustaría que la respondiéramos. Vamos a darle más cuando regresemos. 7:16. Gracias por estar con nosotros. Okay. Gracias. Es buena hora para poder degustar una taza de café, y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Así es que de ahí le invitamos a usted a que pueda saborear una taza de café rico. Continuamos nuestra conversación con René Martínez, sociólogo, y Salvador Meléndez, abogado. A ver, teníamos la otra pregunta ahí en pantalla que decía, señores, en el país ya no hay Estado de Derecho por haber nombrado a personas totalmente partidarias. Vamos a ver. Bueno, perfecto. Con este tema de las vinculaciones partidarias, ya lo he dicho en otros espacios y lo voy a repetir. Todo el mundo tiene una opción política, eso es algo natural en el ser humano, ¿no? Aristóteles y los antiguos griegos hablaban de que el hombre es un animal político. En ese sentido, si alguien quiere un candidato a magistrado de Corte Suprema o del Tribunal Supremo Electoral o cualquier funcionario de elección popular o de segundo grado, que sea impoluto, transparente, independiente completamente de todos los poderes terrenales y celestiales, eso no existe. Segundo, Ernesto y René, ni que lo manden a hacer Hilo Vasco lo van a conseguir. En ese orden de ideas, aquí tenemos una sentencia de Sala Constitucional, de la que yo llamo los cuatro fantásticos, ¿verdad? Unos y otros le dicen los cuatro jinetes del Apocalipsis. Para uno eran los fantásticos y otros eran los jinetes. Exacto. Entonces, pero estos magistrados dejaron una jurisprudencia con respecto al tema de la vinculación partidaria. Yo siempre he dicho lo siguiente. Miren, aquí hay personas que dicen que son independientes, que son transparentes y que no tienen vinculación partidaria alguna, pero en el ejercicio del cargo han demostrado totalmente lo contrario. Y pasa lo contrario, que personas que pueden tener cierta vinculación partidaria porque la gente ya los conoce, y El Salvador es un país muy pequeño, donde casi todo el mundo se conoce, entonces, y al momento de ejercer el cargo lo hacen de forma más ética y más correcta. Entonces tenemos los dos casos. Y además, esta sentencia casi condena a perpetuidad a una persona que probablemente hace 30, 40 años fue parte de un partido político, pero como tuvo una vinculación hace 30, 40 años, no puede ejercer un cargo de elección popular, ni tampoco, un cargo de segundo grado, En ese grave sentido, error, porque como que lo están condenando perpetuamente, que ya no puede ser. Y en teoría la Constitución no permite las penas perpetuas. Entonces, ¿y por qué no se norma eso para darle un tiempo? A eso iba. Esto sí es una de las posibles reformas que sí se tiene que hacer, porque se tiene que dejar claro qué implica una vinculación partidaria. ¿Cuánto tiempo puedes estarlo? Exacto. No puedes condenarte a alguien así por el estilo. Tengo otra pregunta por ahí, René, que para que le demos lectura de lo que está nuestro público a esta hora de la mañana haciendo. Vamos a ver, la pregunta dice así: buenos días, ojalá nunca se vean metidos en problemas, hasta entonces comprenderán el daño hecho al país. No sé si se refiere en este caso a los diputados, ¿no? ¿Sí? Creo que sí. Bueno, en todo caso son apreciaciones ideológicas. Entonces no, este es de Corte Suprema de Justicia, porque aquí ya se está, como la otra elección también que se dio, ¿no? Sí. Bueno. Pero en el caso de en el caso de la vinculación partidaria, han sido parte de las falacias establecidas, como digo, siempre a imagen y semejanza de los partidos políticos, pues. Ahora, que no se esté en un Estado de Derecho, por eso es no, creo yo, pues no comprender a fondo qué significa o qué implica un Estado de Derecho. ¿Cuál es el punto? El punto es que, para mí, más que una reforma constitucional, debería haber un cambio completo de Constitución. O sea, el contexto y el texto en el cual nos estamos moviendo en este momento, la lógica política que estamos pasando en este tiempo de transición que estamos viviendo es totalmente distinta a los preceptos constitucionales que se redactaron hace buen rato, ¿no?
Y cuando digo buen rato, estamos hablando de coyunturas muy distintas a esta. Ahora, si este es el momento de hacer un cambio constitucional, por ejemplo, tú no puedes, y tal como dice Salvador, condenar a cadena perpetua a alguien porque participó o se organizó en un partido político o fue funcionario de un partido político puesto por él, ¿verdad? En un país en el cual la vinculación partidaria ha formado parte del ABC, del ejercicio del poder y del acercamiento o el mínimo acercamiento que nosotros teníamos a lo que entendíamos por participar en la cosa pública. O sea, si tú has redactado todas las leyes a imagen y semejanza de los partidos políticos, te pones como referencia, pero también pones un callejón sin salida al decir, mire, no necesitamos a alguien o no se puede elegir a alguien que tenga vinculación partidaria. Ahora, ¿cuál es el punto? Más allá de tener o no tener vinculación partidaria, lo que hay que fortalecer es la institucionalidad democrática, porque si esa está constituida, fortalecida y es respetada, no importa si tú eres o no de un partido político, sabes que tienes que cumplir con las funciones que te han interesante punto. Vamos a ver. El licenciado Salvador Meléndez es abogado, el licenciado Salvador es abogado, sabe que todo fue un acuerdo. Todo fue un acuerdo a criterio y la otra parte, ¿el FMLN se alineó al partido oficial? Pregunta el televidente. Vamos a ver, por partes, como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Primero, obviamente soy abogado, pues, pero lo otro, si hubo un acuerdo o no, al final, básicamente hubo un acuerdo para poner a estas personas, eso es evidente. Ahora, si el partido FMLN, que no tiene representación partidaria, fue votado por el partido oficial, bueno, ellos sabrán sus razones, ¿verdad? Yo las desconozco realmente, pero si ya se alineó o no se alineó, eso lo vamos a ver en el ejercicio del cargo. Es la única manera de poder responder plenamente esta pregunta. Es decir, si el representante de la propuesta partidaria del partido FMLN se alinea a todas las cuestiones que le interesan al partido oficial, ahí estaría respondida la pregunta. Y si pasa lo contrario, pues también. Vamos a ver su comentario. Bueno, en todo caso estaría especulando yo si digo que se alineó o no se alineó. Desde el punto de vista de la correlación de fuerzas en el país, Nuevas Ideas no necesitaba alinear ni al FMLN ni a Arena, ¿no? Eso sería un favor bastante grande. Ahora, si lo que se quería demostrar era que tú no tienes problema de que otros partidos, aparte del tuyo, estén representados en el Tribunal Supremo Electoral, pues esta era una forma de hacerlo. Ahora, yo insisto, ¿no? Para mí que un Tribunal Supremo Electoral debería, en primer lugar, separar lo jurisdiccional de lo administrativo. En segundo lugar, deberíamos de estar pensando en buscar en la sociedad civil y a través de otros mecanismos la conformación de este Tribunal Supremo Electoral. Inclusive hay quienes hablan de que mejor se debería constituir una sala electoral. Pero bien, independientemente de eso e independientemente de los mecanismos, aquí el punto es si funciona o no funciona la institucionalidad, porque ese es el punto al final, ¿no? Ahora, hemos tenido tribunales en los cuales la beligerancia partidaria de los magistrados ha sido más que evidente, pero si tú buscas a personas de la sociedad civil o a través de otros mecanismos, también corres el riesgo de que al final se plieguen a determinadas posturas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a garantizar, más allá de la forma en cómo lo hagas, qué es lo que va a garantizar que se logre hacer la mejor elección? Que la institucionalidad funcione. Es decir, para mí en los procesos electorales lo importante es el proceso electoral en sí y no si los partidos políticos están a gusto o no con cómo se están estableciendo los mecanismos, los procesos, incluso la misma forma de ejecutar esto, ¿no? Hemos tenido una experiencia nosotros más que centenaria en lo cual se ha demostrado de que la participación directa como juez y parte de los partidos políticos no ofreció los mejores resultados que podíamos tener, porque si así hubiera sido, El Salvador sería otra cosa, pues. Tenemos la otra pregunta. Vamos a ver, licenciado Meléndez, llevamos 30 años dando el beneficio de la duda. Usted es litigante y sabe lo que se sufre. Creo que está hablando del tema también Corte Suprema de Justicia, ¿no? Vaya, pero antes de eso, bueno, dando el beneficio de la duda,
Yo, esa palabra, no, bueno, esa expresión, beneficio de la duda, no me gusta. A mí no me gusta especular, o sea, mi misma carrera me hace que no especule, o las cosas son o no son, ¿verdad? Entonces, yo solamente digo, hay que esperar el ejercicio de todos los funcionarios, sea de la Corte Suprema o sea del Tribunal Supremo Electoral, a efecto de saber cuál va a ser su conducta, y ahí la podemos evaluar, ¿verdad? Pero ya, beneficios de la duda y especular, a mí esas expresiones no me parecen. Y lo otro, obviamente soy litigante y sí, en carne propia puedo decir lo que se sufre aquí, ¿verdad? Esperar un año para que le admitan una demanda, la rechacen o le prevengan, y un ciudadano sufre, ¿verdad? Por una violación a sus derechos, es terrible, ¿verdad? Obviamente. Sí. Bueno, voy a... bueno, es terrible, sí, perdón. es terrible y es histórico porque... Claro. Bueno, son dos elecciones trascendentales de manera histórica que, digamos, se da en un contexto, como bien lo decía, un país con una asamblea legislativa con un dominio muy amplio que tiene la parte oficial, ¿no? Si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y es el que, poco concatenando el espíritu de lo que en expectativa se tenía y en lo que expresan estas preguntas, era de que se esperaba que verdaderamente hoy hubiese un cumplimiento quizás mucho más expedito o más fidedigno en términos, o digamos que cumpliéndose esos parámetros de perfiles que la ley exige, ¿no? Mira, yo no recuerdo ningún caso en el cual los partidos de oposición hayan estado de acuerdo con ninguna elección, ni de funcionarios de primero, segundo, tercer grado. Inclusive, yo no recuerdo ningún caso en el cual la oposición haya estado de acuerdo en cualquier tipo de proyecto, programa o plan que el gobierno haya impulsado, ¿no? O sea, tenemos una oposición que cree que ser tal implica simplemente oponerse a todo. ¿Ya? Entonces, ese no es un parámetro pues para valorar cuál va a ser el resultado al final del ejercicio que lleven a cabo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sí me parece que es el momento de cambiar la Constitución, y el hecho de que Nuevas Ideas controle prácticamente los tres poderes del Estado, esa es una decisión que tiene que ver con la democracia electoral. O sea, la gente votó de esa forma, entonces la gente está delegando, pues. Ahora, eso de la pluralismo político e ideológico al final era una falacia, porque si nosotros vemos eso, muchos de esos partidos políticos, que eran bastantes antes, tuvimos ocasiones en la cual había 20 o 30 partidos, ¿no? Al final eran el resultado de, o eran derivados de un gran partido, y más bien eso sirvió como coartada perfecta para las negociaciones, que acá coloquialmente se le ha dado a llamar el traspaso de maletines negros, ¿no? Ahora, la gente, te digo, eso fue una verdadera rebelión electoral cuando le da a un partido político la mayoría calificada y luego le da la mayoría absoluta. Ahora, ningún partido político, después de haber ganado el Ejecutivo, se pone a decir, bueno, ya controlo el Ejecutivo, entonces voy a tratar de controlar menos la Asamblea. Ninguno. Ok, o sea, voy a la pausa y antes dejo plantear esta pregunta. ¿De qué institucionalidad están hablando si no queda una que no la controle, en este caso la parte oficial, el Partido Nuevas Ideas? Pregunta. Voy a dejar una pregunta planteada, vamos a pausa, gracias, 7:31 minutos. Bien, gracias. Vamos a continuar también. Ahí debíamos planteado la pregunta que si hemos estado, ¿de qué institucionalidad se habla si no queda una que se controle, perdón, una que no la controle el partido oficial, en este caso? Vale, vamos a ver. Cuando estamos hablando de política, estamos hablando del poder. Y como lo dije recientemente en otro espacio, una de las acepciones que me encanta del poder es una que utiliza Moisés Naín en su libro El fin del poder, que básicamente es la facultad de que alguien pueda hacer que otros hagan lo que él quiere a pesar de lo que ellos quieran. O sea, que yo pueda hacer lo que yo quiero a pesar de lo que los otros quieren. En ese orden de ideas, en el mundo de la política no hay amigos, hay intereses. Hay amigos y no hay intereses. Aquí no es un mundo ideal de Narnia, el mundo del metaverso, del multiverso. El mundo ideal no existe. Es un mundo crudo, cruel y real.
Ese es el mundo de la política. Ahora, que el partido oficial tiene una mayoría aplastante, eso es evidente. Ahora, el tema de la institucionalidad pasa por entender qué es el poder, pasa por entender qué significa el poder. Obviamente el que tiene el poder busca perfectamente el control, eso es algo natural. Ahora, ¿por qué se ha llegado a esta situación? Eso es lo que habría que preguntarle también a la población, ¿verdad? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Ahora, uniendo eso con el tema que estamos hablando de la Constitución, miren, se habla mucho de reformas constitucionales o de una nueva Constitución. Yo dejo en la mesa lo siguiente. Yo soy de los que creo que la Constitución sí necesita reformas, pero la pregunta de fondo, hablando del poder y concatenando la idea anterior, es la siguiente. ¿Es este el momento propicio para hacer esas reformas cuando hay un partido oficial que tiene mayoría aplastante? Esa discusión ¿será una discusión ciudadana o será simplemente un trámite fácil, ¿verdad?, para llegar a una reforma radical o parcial de la Constitución? Entonces, esa pregunta es muy importante. Es decir, ¿se necesitan reformas a la Constitución? Totalmente, desde hace ratos. ¿Este es el momento coyuntural oportuno? Esa es la pregunta que hay que contestar. Ok, tengo una pregunta, René, para que nos pueda ayudar a responderle. Saludos. ¿Tenemos que esperar 5 en el caso del Tribunal Supremo Electoral o 9 en los magistrados para conocerlos? Porque ese ha sido parte de decir, dar un espacio pensando en que el ejercicio lo van a demostrar en su efecto de transparencia en la práctica más que en lo que podría haberse tenido como expectativa. Ahora, en todo caso es lo que está establecido, pues, o sea, cuando decimos que se van a conocer ya en el ejercicio de sus funciones, eso no necesita 5 años para conocerlo, eso lo vas a ver en las primeras decisiones que ellos tomen, ¿verdad? En el caso de los magistrados, que son 9, hay países en los cuales esos cargos son vitalicios, pero siempre debe haber un mecanismo a partir del cual tú, si alguien definitivamente no tiene ni las competencias ni tiene la probidad suficiente como para desempeñar el cargo, como para que lo remuevas, pues. Ahora, en el caso de la Constitución, yo te digo, a mí me parece que este es el momento. O sea, los partidos políticos, si estamos hablando del poder, estamos hablando de la construcción de hegemonía. Ok, es el momento, su tesis es que es el momento político para cambiar y ajustar, hacer los ajustes que la Constitución debe de tener. Sí, porque todo cambio político tiene que ver con la correlación de fuerza. ¿Comparte usted esa parte como abogado? Volviendo a interesante planteamiento, volviendo a Moisés Naín, él habla de que en política hay 3 momentos clave, ¿verdad? Primero es el análisis del contexto, el análisis del contexto. Segundo, el tema de lo que dijo René, el tema de la correlación de fuerzas. Esto me obliga a lo siguiente: cuando yo hago análisis de contexto de la realidad política, cuando yo entiendo la correlación de fuerzas y la tengo a mi favor, me lleva a un resultado en política que se llama acción política, ¿verdad? El otro es inacción, es decir, no actuar. Hay momentos que conviene no hacerlo, pero hay momentos que definitivamente implican un actuar político. Es decir, análisis de contexto, correlación de fuerzas y acción o inacción. Ahora, en política hay, como decía Maquiavelo, momentos claves, ni antes ni después, parafraseando Fouché, ni antes ni después, es en el momento político oportuno. Ahora, aquí el panelista, mi colega, sostiene que este es el momento oportuno. Yo lo dejo en la mesa porque también hay pros y contras en todo en la vida. Es decir, ¿no está de acuerdo en que...? No es que esté a favor o en contra, sino que es una reflexión para los que nos están viendo. Pero en política los tiempos cuentan. Claro, pero hay momentos Esto clave. No pudo haber hecho el Frente si en su momento tenía toda la correlación. Cualquier partido. No pudo haber hecho Arena si lo tenía. El PCN, quien pudo haber tenido el control. Cualquier partido político que hubiera tenido esta fuerza, esta correlación de fuerzas, hubiera hecho las transformaciones que hubiera querido. Eso es algo natural. Es decir, el fenómeno político es permanente, pues, o sea, no es porque está un partido o está el otro, no. Si se tiene la correlación de fuerzas, se hacen las cosas. Ahora, hay que saber interpretar cuál es el momento oportuno. Por ejemplo, ahorita hay una reforma a la Constitución, el artículo 248, pero no ha sido ratificada. No ha sido ratificada. Cuando se ratifique, se va a poder cambiar la Constitución en cualquier momento sin necesidad de ratificación de la Asamblea posterior. Porque se esperaba que si habían
hecho la mitad, Sí. faltaba simplemente hacerla. Ya está el tema de la aprobación, pero falta la ratificación. La ratificación. Ahora, precisamente de lo que estoy hablando. Es decir, en política se analiza el momento coyuntural oportuno. Ok. A lo mejor suceda más adelante entonces. René, la pregunta, vamos a ver, veremos más adelante si no cambian el discurso y que no se va a cambiar la Constitución por lo que han hecho. Bueno, concatenada un poco la pregunta con lo que iba a ser, ¿verdad? Si esto no se va a cambiar más adelante. Ahora, como te digo, desde hace rato la Constitución es una especie de contrato. Ahora, el contrato social. sí, es una especie de contrato social. En todo caso, los grupos gobernantes van tratando de construir su propia hegemonía en función de un plan de nación. Ahora, a veces cuando tú pones demasiadas trabas o esperas que haya una correlación de fuerza muy dividida, es porque no quieres que las cosas cambien. Si es que acá tú puedes tener el momento oportuno, pero si ese momento oportuno no coincide, en términos políticos, si no coincide con la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa, simple y sencillamente no se cambia la Constitución. ¿Y quiénes están interesados en que no se cambie la Constitución? Los que están detrás del poder fáctico. ¿Ya? Ahora, a mí me parece que incluso es una acción infame condenar a las nuevas generaciones a que vivan bajo el régimen de una Constitución que no fue redactada ni en el contexto ni en el texto en el que ellos han nacido. Si es que la lógica política en este momento es distinta. Es más, aquí ha perdido incluso importancia, ¿verdad? Han perdido importancia los partidos políticos, al igual que en casi todo el mundo moderno, ¿verdad? Porque se están hablando de nuevos agrupamientos. Ahora, ¿quiénes definen al final cómo es que se va a ejercer eso que nosotros llamamos poder político? Es la ciudadanía, en tanto reconoce que su voto tiene poder. Y si tiene poder, tiene el poder para hacer cambiar las cosas. Ahora, como te digo, a veces tú dices que tienes que esperar estos momentos, pones una serie de trabas, porque hay una serie de trabas en la Constitución. Bueno, yo no soy abogado, pero sí lo he leído, y mucho. Hay una serie de trabas en la Constitución que al final el objetivo fundamental es que no cambie. O sea, te ponen una serie de cuestiones como requisitos y callejones sin salida para que la Constitución no cambie. Es más, si revisamos las constituciones, lo que es la línea fundamental de estas ha sido básicamente la misma, pues, ¿verdad? Y esos cambios de constitución que al final ha sido como redactar con fecha distinta desde la primera constitución hasta la siguiente, porque la línea fundamental se ha mantenido, ¿verdad? Ha sido producto de golpes de Estado. Exacto. ¿Ya? Productos de golpe de Estado. Es decir, tú tienes la correlación de fuerzas, es el cambio. ¿Quién va a ratificar si eso le parece o no? Es la ciudadanía. Ahora, en mi opinión, como sociólogo, nosotros deberíamos de estar pensando en una nueva constitución, en una serie de reformas, porque todo eso que algunos se rasgan las vestiduras diciendo de que se está violentando el Estado de Derecho y qué sé yo, depende de la definición que tú tengas de Estado de Derecho. Porque para mí, como sociólogo, por decirte algo, ¿no?, un momento crucial en el cual se rompió, aparte de otros anteriores, ¿no?, en el cual se rompió el Estado de Derecho en este país fue cuando privatizaste los servicios públicos. ¿Ya? Porque la esencia de la Constitución, al menos cuando tú la lees en tono lírico, o sea, debería de proteger los intereses de la ciudadanía a través de los servicios públicos. ¿Qué piensas tú del planteamiento? Interesante, vamos a ver. ¿Estás de acuerdo en eso? Voy. La función social, ¿verdad?, de la que habla la Constitución. Pero quería hacer una acotación y por aclaración también. Vaya, yo soy abogado, pero hace muchísimos años estudié ciencias políticas. Entonces, por eso estoy haciendo un análisis jurídico político, ¿verdad?, desde la ciencia política, no solo jurídico. Y por eso estoy hablando de Maquiavelo y de otros autores de las ciencias políticas. Aclarado eso, tengo que decir lo siguiente. Miren, la Constitución no es el Corán musulmán, no es la Biblia cristiana, ni la Torah judía, para empezar. Vaya, es un libro, un marco jurídico, el marco jurídico por excelencia o máximo en el país, eso definitivamente. Ahora bien, aquí muchos hablan de normas pétreas, ¿verdad? Y tal como lo he dicho en otros espacios, ¿qué pétrea es nuestra Constitución? Lo que los golpes de Estado permiten. Aquí hemos tenido entre 13 y 14 constituciones. La mayoría en los últimos tiempos han sido productos de golpe de Estado.
Entonces, ¿qué significa esto? Que esa norma pétrea dura lo que el golpe de Estado permite. Si aquí tenemos otro golpe de Estado, se acabaron esas normas pétreas. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Ahora bien, lo que dice el 248 de la Constitución. El sistema de gobierno es el que tenemos ahora. Un sistema representativo, dice, una democracia representativa. ¿Será representativa esta forma de gobierno? ¿O tenemos que ir pensando en una democracia, entre comillas, participativa, donde la población realmente participe en las decisiones que a ella misma le van a beneficiar o le van a perjudicar? Buena pregunta para responderla más adelante. Dice acá, voy a plantear esta pregunta y dejársela a ustedes. No es cierto. ¿Para qué hicieron tanto revuelo presentando reformas al 248 y no la ratifican? ¿Perdieron el momento para hacerlo? Pregunta, no. Voy a dar la pausa y regresamos con más. 7:46. Regresamos. Bueno, vamos a responder esta pregunta y vamos a tocar otros temas también. ¿Para qué hicieron, decía, tanto revuelo presentando la reforma al 248 y no la ratifican? Perdieron el momento para hacerlo. René. El momento se mantiene. Ahora, si hubo revuelo o no, yo creo que hubo revuelo nada más en la oposición. Ahora, ni siquiera nosotros, que creemos ser analistas, podríamos decir si ya se perdió el tiempo para ratificarlo, ¿no? Eso se puede hacer en cualquier momento. Tú ratificas y obviamente la Asamblea Legislativa tiene su propia agenda, una agenda política en la cual tú tienes que ir resolviendo una serie de problemas primero y ahí vas estableciendo como tu propia bitácora, ¿verdad? De las acciones que vas a llevar a cabo. Ahora, esa agenda no la establece ni la ciudadanía, ni la establece la oposición, sino que es algo que forma parte del proceso de trabajo de los diputados en este caso, ¿verdad? Y ellos van a saber cuál es el momento para ratificar o no el 248, ¿no? Ahora, el momento, cuando hablamos de momento político, por lo general no estamos hablando de días. Y lo que define, de nuevo, ¿no? Lo que define los momentos políticos es la correlación de fuerzas, ¿ya? Y esa correlación de fuerzas tiene que ver también con lo que es la construcción de la hegemonía o del poder hegemónico, porque este es el que te permite la parte fundamental del poder político, que es lograr el poder cultural. Sí, porque el poder cultural siempre es la premisa del poder político. Eso está absolutamente claro, no tiene nada que ver con la normativa tal cual está establecida, porque al final, detrás de esa normativa lo que hay es toda una serie de intereses que están articulados para la forma de un control hegemónico, ¿no? Por decirte algo, lo de los artículos pétreos, ¿a qué se refiere? Al sistema de gobierno. ¿Sí? Por lo general se habla de artículos pétreos al sistema de gobierno. Eso es obviamente hacer la política imagen y semejanza de los partidos políticos y de las clases dominantes. A mí, como sociólogo, si me preguntan si una constitución debe tener artículos pétreos, en primer lugar diría que es un absurdo, ¿verdad? Porque es como detener la lógica política en el texto. Y en segundo lugar, si yo tuviera que decir que es necesario poner artículos pétreos, yo lo único que pondría como pétreo es que lo público no sea privatizado bajo ninguna forma ni concesión. Eso para mí debería ser lo único pétreo en una constitución, que los servicios públicos siempre sean públicos y estén al acceso de toda la población. Ok, vamos a otra pregunta. Dice acá, bueno, esta es la pregunta que teníamos entonces para responderla, Salvador. Sí, Ernesto, muchas gracias. Vamos a ver. Robert Greene, en su libro Las 48 leyes del poder, menciona a Fouché como un maestro de la oportunidad. La ley de la oportunidad. Dice que en política las cosas se tienen que hacer en el momento oportuno, en el momento exacto. Ni antes ni después. Si se hace antes o después, tú pierdes. Ahora, esta legislatura tiene básicamente lo que queda de los 3 años de acción legislativa para poder hacer esa ratificación. ¿Llegará su momento oportuno? Lo veremos, ¿verdad? Aquí podemos especular que por qué no se hizo o se va a hacer.
Ahora, en política se miden muchas cosas. Los tiempos no son los que la gente cree. Entonces, ¿cuándo llegará ese momento oportuno? Probablemente lo veamos. Ok. Hoy se presentará a la Asamblea Legislativa, René, ¿qué piensa usted? El proyecto de presupuesto general de la Nación, tal como lo adelantó el presidente de la República. Este será elaborado sin recurrir a financiamiento proveniente de deuda. Esta propuesta busca marcar, de acuerdo a lo que mencionaba en su momento, un hito en la política fiscal del país, con un compromiso de sostenibilidad financiera, pero también cero gastos, cero deuda, específicamente para el pago de gasto corriente. Esa es una movida genial, ¿no? Es una movida genial de ajedrez, aparte de que sí tenemos muchas décadas, creo yo, muchas décadas de que no se presentaba un presupuesto sin deuda para el gasto corriente, ¿verdad? Pero digo que es una jugada estratégica porque eso está en función de construir otra más de las ventajas competitivas, ¿no? En este momento de lo que se trata en esta segunda gestión de Nayib Bukele es de resolver las causas de los problemas, y la principal de ellas tiene que ver con el progreso económico, con la generación de empleo, con la inversión tanto pública como privada, pero que tenga que ver con el desarrollo de unas fuerzas productivas que no se queden como anteriormente, ¿no?, en lo que era la generación de empleo a través de la maquila textil, sino que de la transferencia de tecnología. Para que tú puedas lograrlo, tú debes presentarte ante el mundo con un país con ventajas competitivas. Una ventaja competitiva es precisamente tener presupuestos autofinanciados. Ya vimos uno de los resultados más inmediatos, que fue la subida de los bonos, ¿no? Hay una especie de... también hubo una baja en el nivel de riesgo en el cual es calificado el país, pero esa ventaja competitiva se une a las otras, ¿verdad? Que es lo que es el desarrollo tecnológico, que tiene que ver con la transferencia de tecnología, que eso es lo que está planteado precisamente en la segunda fase del plan económico del presidente Nayib Bukele. Ahora, antes de eso, ¿qué teníamos? Ventajas comparativas. Los gobiernos anteriores lo que vendían al mundo eran ventajas comparativas, y ponían como las dos principales de esas ventajas comparativas, en primer lugar, los salarios mínimos minimizados, y en segundo lugar, dejar pasar todo lo que quisieran los inversores extranjeros, ¿no? Esas eran las ventajas comparativas. Por eso acá se estaba cumpliendo el sueño de Calderón Sol, que dijo que iba a ser de El Salvador una inmensa maquila textil. Ahora, si esto estás hablando de fuerzas productivas que tengan que ver con el desarrollo tecnológico, otra de las ventajas competitivas tiene que ser elevar el nivel de escolaridad, ¿no?, y elevarlo sensiblemente. La otra es presentar un país que tenga absoluta garantía de la seguridad ciudadana. Y en tercer lugar, un país que en términos fiscales sepa manejarse. Y el mejor movimiento en este caso fue presentar un presupuesto, ¿verdad?, con cero deuda para el gasto corriente. Entonces, como digo, fue una movida de ajedrez de parte del presidente Nayib Bukele para poner otra ventaja competitiva en lo que es la mesa de negociación con los inversores extranjeros. Sobre el tema, se anunció en una cadena nacional que se iba a presentar un presupuesto ya no desfinanciado, ¿verdad?, sino con la situación de no acudir a deuda externa y demás. Como siempre digo, se presenta hoy, ¿verdad?, último día, según la ley respectiva, pero si esto se va al final a financiar o no, o van a haber préstamos bajo la mesa, o qué sé yo, lo que pueda pasar de aquí a un año fiscal, eso solo lo vamos a saber en el desarrollo de ese presupuesto, en la ejecución de ese presupuesto. Vamos a ver, es primera vez que pasa, que se presenta de esta manera. Vamos a ver si de aquí a un año no se recurre a préstamos nuevos para financiar este mismo presupuesto. Eso, como siempre digo yo, el mundo de la especulación, ¿verdad? Los abogados no especulamos. Entonces, vamos a ver qué pasa. La realidad histórica se va a imponer y nos va a decir si la pretensión presidencial fue tal cual, ¿verdad? Eso solo el tiempo lo va a decir. A ver,
Este día el presidente tiene previsto también una visita que está haciendo a Argentina, reunirse con el presidente Javier Milei, ¿no? Y el abordaje que se ha tenido precisamente desde su asunción es que poder emular un poco el modelo de que en el país se ha venido desarrollando en el caso de El Salvador, ¿no? Sí, bueno, y aparte de eso, todo lo que es, digamos, una negociación bilateral con Argentina, que pues, anteriormente había sido una gran potencia en el sur, y de lo que se trata es de atraer inversión extranjera de todos los puntos posibles, ¿no? Porque también hemos descubierto en los últimos años que no todos los caminos conducen a Washington, sino que hay una serie de países que están deseosos o que son factibles, ¿no? Con los cuales tú puedes establecer vínculos comerciales, productivos, diplomáticos, pero el punto central en toda esta vinculación es que sea de carácter horizontal. Ok, conclusiones, 30 segundos. Bueno, sobre el último 20 segundos. Sobre el último tema. 10 segundos. Tranquilo. Sobre el último tema, replicar realidades de un país en otro políticamente es difícil. Todo el mundo tiene su idiosincrasia particular. Para que Milei en Argentina pueda hacer lo que aquí se ha hecho, tendría que tener una Corte Suprema, una Fiscalía y un Congreso no conflictivo, no contrario a sus intereses. Y eso es bastante difícil de lograr. Parte por la elección de las cámaras en Argentina del Congreso. Ahí está toda la clave. Si él no logra obtener mayoría, no se puede hacer nada. Ok. Al final la conclusión es que tú puedes tomar, por ejemplo, el plan control territorial con todo el éxito que ha tenido acá y lo llevas a otro país, pero no tienes la variable interviniente que lo hizo funcionar, que fue un liderazgo sólido y multilateral como el de Nayib Bukele. Eso no va a funcionar. Ok. Interesante, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles a ambos el que nos hayan acompañado en una apertura esta mañana de día lunes y, por supuesto, agradecerles como siempre el tiempo que ponen. Gracias, René, por habernos acompañado. Gracias también. Gracias, Ernesto. Gracias por la invitación. Gracias. Les agradecemos muchísimo. No se pierda Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso esta noche a las 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19. Temas importantes de país, no se lo pierda este día. Como siempre, agradeciéndoles a ustedes su fiel sintonía. Gracias, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.